Abordemos ahora la probabilidad de error de bit de PSK binario. Entonces, P-bit de BPSK en el espacio de señales. Acá vamos a comenzar también haciendo un diagrama del espacio de señales. Ahí está. Y sabemos que en BPSK las señales están localizadas, el vector S0 es igual a simplemente S0 check. Sabemos que es una modulación con una dimensión, J mayúscula igual a 1, y ese valor es raíz de E bit. Y la señal correspondiente al 1, ese 1 vector está en menos raíz de E bit. Como son equidistantes al eje de ordenadas, es inmediato que el eje de ordenadas es la frontera de decisión, y lo que estamos dibujando en el eje de abscisa es realmente la parte real de la base, y en el eje de ordenadas es la parte imaginaria de la base. Dado que tenemos una sola base, podemos perfectamente dibujar el plano complejo para este caso. Ahora vamos a asumir de que se transmitió un 0 y que hay un ruido, un vector de ruido n, que realmente es igual a n check, un solo coeficiente, una sola dimensión. Y esto lo hemos llamado ruido en fase, ruido en cuadratura, ruido NX y ruido NY, donde NY es realmente esta componente, NY, y NX es esta componente. Y de igual forma a como fue el caso de FSK binario, acá lo que ocurre es que solamente NX tiene la capacidad de generar un error. Entonces, anotemos eso. La única forma, la única posibilidad, de resultar un error es si la componente en fase del ruido complejo n check, que sabemos distribuye normal complejo de media 0 y varianza n0, es tal que se traspasa la frontera de decisión. Y esa componente nx tiene distribución normal real de media 0 y varianza n0 medios, que es también algo que aprendimos de nuestro estudio
del espacio de señales. Entonces, volviendo con esto, básicamente en torno a este punto de señal hay una campana gaussiana de la distribución normal real de nx, tal como sigue. Así y así. Y tal vez quedó un poquito corrida. Voy a tratar de... Ahí. Ahí está. Y nuevamente, tal como antes, la probabilidad de declarar error es la probabilidad de esta área de la campana gaussiana, es la probabilidad de que esta componente nx sea menor que este valor de acá. Voy a churarlo esto en celeste. Entonces tenemos aquí nuevamente la probabilidad de declarar 1 dado 0 es igual a la probabilidad que la parte real de el vector de ruido, que es n check, y esta parte real realmente es nx, sea menor que, si ponemos una media 0 acá, menor que el valor menos EBIT, que es la distancia hasta la frontera de decisión, menos raíz de EBIT, dado que se transmitió un 0. Esto es igual a 1/2 más 1/2 ERF de el valor de la media, perdón, el valor de la media, bien digo, menos raíz de EBIT. El valor de la media es, perdón, el valor del umbral menos raíz de EBIT con respecto a esta referencia, con respecto a esta media, y esa media de esta campana con respecto a este punto es 0, menos la media, todo eso dividido por raíz de 2 veces raíz de la varianza, que es n0 medios, y esto sabemos que es igual a 1/2 ERF complemento de la raíz de EBIT partido por n0. Y acá, si es que comparamos hacia atrás con el caso de FSK, aquí en PSK no hay un factor 2 debajo de la raíz. Y tal como en el caso de FSK, que este factor 2 lo pudimos recorrer y remontar a una medida de distancia acá, que es raíz de EBIT medios hacia la frontera de decisión, la distancia a la frontera de decisión para exactamente las mismas energías de señal y las mismas potencias de ruido, la distancia a la frontera de decisión en PSK es el doble, es raíz de EBIT. Entonces acá tenemos un raíz de EBIT y aquí tenemos un raíz de EBIT y no hay un factor 1/2 que acerque los puntos en forma relativa, manteniendo las estadísticas del ruido y manteniendo las energías de señal. Entonces, destacando nuevamente aquí con rosado, lo que tenemos es esta distancia de aquí a la frontera de decisión, es raíz de EBIT, y ese es el valor que aparece acá. Lo voy a poner en
color rosado por lo mismo. Entonces esto acá conecta directamente con esa distancia. Y eso es justamente el aspecto, el elemento que ahora sí es evidente en el espacio de señales, que la posición relativa entre los puntos de señal que tienen exactamente la misma energía por bit de PSK con respecto a FSK, la posición relativa es más conveniente en PSK, porque con las mismas energías por bit, las mismas energías de los puntos de señal y las mismas realmente potencias de los elementos del vector de ruido, se logra alejar las señales más de la frontera de escisión y con lo tanto reducir esa probabilidad de error. Entonces, para anotar eso, BPSK es una modulación conocida como antipodal. Antipodal. Los símbolos de señal son antípodes con respecto al origen. Lo que sitúa a los puntos de señal, vectores de señal más formalmente, a mayor distancia, a la mayor distancia posible, dado un presupuesto energético EBIT. Y así, si es que con estos dos resultados, vale decir, con el resultado de probabilidad de error de FSK, que tiene este factor 2, es un factor 2 entre paréntesis, noten que divide a la razón señal a ruido o debilita a la energía por bit. Con este resultado y con este otro resultado vamos a un gráfico. Lo que obtenemos son las dos curvas de un medio complemento, solo que la de FSK binario tiene un castigo adicional de un factor 1 medio en la razón señal a ruido, y ese castigo no lo tiene la curva de PSK binario, justamente porque la localización de los puntos de señal de PSK binario en el espacio de señales es mucho más conveniente.